Hola, como hemos estado haciendo el programa de la calculadora, en la cual teníamos que introducir dos números enteros para hacer 4 operaciones con ellas, bien suma, multiplicar, dividir o restar, cuando introducíamos el número es posible que metiéramos un carácter que no fuera numérico. Si metíamos una T, una R, pues eso podía provocar un error en el programa. Bueno, pues una de las formas con las que podemos asegurar que el carácter que metemos es numérico es de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a necesitar una variable de tipo entero a la cual le vamos a asignar el valor numérico final que va a quedar de nuestro dato introducido. Vamos a necesitar una variable de tipo string, podría utilizar un array que tuviera caracteres tipo char, pero vamos a utilizar una cadena de caracteres alfanumérico, es decir, puede contener caracteres de letra, números, signos, pero vamos a verificar que solamente se introducen caracteres numéricos y si por cualquier causa hemos pulsado otra tecla por error y hemos metido otro carácter, no nos dé como válido ese dato y vuelva a pedirnos introducir un número correcto. Vamos a necesitar una variable de tipo bool, bueno, pues para provocar la salida de los bucles en los cuales nos vamos a ver involucrados para que vuelva a meter un número correcto, y cuando ya tengamos el número correcto, pues esta variable la cambiaremos de estado para que nos permita salir de esa estructura, de ese bucle. Y esta variable de tipo entero, bueno, la he definido aquí para utilizarla como índice para recorrer cada uno de los caracteres uno a uno de esta cadena S y ir verificando uno a uno que es un número. Y en el caso de que a la primera de cambio encontremos que no es un número, pues salimos de esa estructura mediante esta variable y le decimos al usuario que nos vuelva a introducir otro dato. Entonces, para ello vamos a utilizar en primer lugar una estructura do while. La estructura do while consiste en que primero, antes de evaluar esta condición de si es número o no es número, va a ejecutar un proceso. Y ese proceso es primero que nos pida el dato y que verifique si es correcto. En caso de que es correcto, hace la conversión mediante la función stoi, pues le ponemos aquí un string que contenga solamente caracteres numéricos y nos la convierte a tipo entero. Y esta variable la tenía definida de tipo entero, luego ya puedo contener en ella el valor s que yo introduje como un string. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, do la variable es número para verificar, como ya sabemos, las variables. Lo que tenemos que hacer es ponerles un identificador que nos dé un indicio de para qué se utiliza esta variable. Entonces vamos a preguntarnos, ¿es número? Pues en primer lugar le voy a poner a true, a verdadero. Inicializamos a 0 esta variable que utilizaremos como índice. La idea tiene que poner aquí como true porque en el caso de que me dé una vez false, cuando tenga que introducir el número, me es conveniente ponerla otra vez a true. Ahora lo veremos. Entonces le pido al usuario que introduzca un número y lo va a almacenar en la variable string s. Entonces vamos mediante esta estructura, ponemos s y entre corchetes j ahora inicialmente vale 0, quiere decir que estamos yendo a el primer carácter de la estructura. Entonces este corchete significa que hemos cogido de s el primer carácter. Si por ejemplo s fuera esta palabra que, s entre corchetes 0 sería la q, s entre corchetes 1 sería la u, S entre corchetes 2 sería la E. Entonces hay que saber que todas las cadenas de caracteres, cuando nosotros introducimos un string, al final el mismo sistema lo que hace es terminar con un carácter que nosotros no vemos, que es el barra 0. Es para saber en cualquier salida por pantalla o para impresión de esa cadena, el sistema reconozca dónde termina. Pues termina con un barra 0. Ese es el final. Entonces tenemos que ver, hemos llegado todavía al final en caso de que la estemos recorriendo, ese j, el valor que tenga j, no es el último y comprobamos si es un número. Entonces, como inicialmente, si hemos introducido un número, esto no se cumple, esto no es cierto, es decir, no cierto es que es verdad. Entonces, es verdad que no estamos al final. Además, esto es true, luego todo lo que hay aquí, esto es el símbolo ampersand, es una función y lógica, es decir, si se cumple esto y se cumple esto, pues entonces es que todo esto es verdadero. Entonces pasamos a realizar lo que hay dentro de estas dos llaves. Y una vez que estamos dentro de estas dos llaves, pues tenemos que verificar uno a uno que los caracteres de S son números. Entonces preguntamos con la función isDigit si S sub 0, S sub 1, S sub 2, S sub 3, cada uno de los elementos es un número. isDigit devuelve un valor distinto de 0 si el carácter es un número.
pero devuelve un 0 en caso de que no sea numérico. Entonces tengo que verificar que no es 0. Como resulta que es un número, entonces es cierto que es un número porque no es 0. ¿Qué me va a hacer? Incrementar j, que antes valía 0, para valer 1. Esto ya no se ejecuta. Entonces vuelve otra vez a evaluarse este while y dice, ¿ese su 1 es un número? Y todavía es true porque nadie ha cambiado este valor. Dice, sí, pues venga, vamos a ver. No es el final. Vale, pues entonces, ¿es un dígito? Sí, incrementa. Si yo he metido dos números y los dos son números, pues nada, sigue siendo true. Cuando llegue aquí al final, ya una de estas dos condiciones, porque hemos llegado al final, ya no se cumple y entonces esto ya deja de ser verdad. Sale, me dice, ¿es número? No es número, pues como era true y no true es false, quiere decirse que esto ya no se cumple y entonces me hace la asignación. Imagínate que meto dos caracteres, un 4 y una T. Pues al meter el 4 resulta que es S sub 0. Y primero dice, ¿hemos llegado al final de la cadena? No. ¿Es número? Sí, porque es true de inicio. Entonces dice, bueno, pues vamos a ver si ese 0 es número. ¿Es número? Sí. Pues lo incrementa. Vuelve a evaluar. Ahora va a S sub 1. Pero como era una T, es un número. ¿Hemos llegado al final? No. ¿True es verdadero? Sí. Pero ¿ese sub 1 es un número? No. Entonces me pone a false. Al ponerlo falso, resulta que viene aquí. Todavía no hemos llegado al final. Me dice que es falso, se sale de while. Me dice, ¿es número? No. Es false. Y no false es true. Luego, mientras esto sea verdad, ¿qué tiene que volver a hacer? Poner a 0 el contador, poner esto otra vez a true y preguntarme que meta otro número. Y así estaríamos hasta que no meta el número correcto. ¿Vale? Pues vamos a verlo funcionar. Si le doy aquí a run, he puesto un pitido porque con barra A lo que hacemos es que introduzca un pitido. Entonces, si yo ahora introduzco un número, el 45, pues efectivamente el número 1 ha hecho la conversión. Si le doy otra vez a convertir, le digo el número 4T, pues me dice que no. T4 tampoco. Le meto 1, 2, 3, pues me dice que sí, que es correcto. Mirad, este código es igual que el anterior y lo único que se diferencia es que aquí he puesto una sentencia pues, para que mostrara por pantalla mientras se ejecuta el programa y comprobando la longitud de caracteres que habíamos introducido y que nos lo fuera mostrando por pantalla al mismo tiempo que los va leyendo, nos fuera mostrando por pantalla esos caracteres. De manera que si yo ejecuto el programa, vamos a ver que si meto el número 4TY, me dice que la cadena tiene 3 caracteres. ¿Eso cómo lo sé? Porque he asignado a una variable que me creé de tipo int, le he asignado la longitud. ¿Cómo podemos ver la longitud de la cadena S? Yo he introducido 3 dígitos, tiene longitud 3, es decir, tiene elementos 0, 1 y 2. Entonces, tiene con S length, yo puedo averiguar la longitud. Entonces, puedo poner slength directamente, no hace falta que lo asigne a la variable, o también le puedo poner size. S.size también me va a decir el tamaño. Ahora, cuando hacemos este bucle, en este caso, en primer lugar, j vale 0, luego voy al elemento 0. El elemento 0 que introduje es el número 4. ¿Veis? Pues S sub 0, que lo he puesto aquí, que me muestre por pantalla. Aquí voy a poner entre comillas el S corchete, es la primera vez. Después le he dicho que me introduzca el valor de J. Después le he dicho que me introduzca el corchete, el igual, deje un espacio y después me indique el valor de ese J, de S sub 0, que es 4. Y además le he dicho que en qué estado es, que si lo ha reconocido como número, pues lo ha reconocido como número. Luego después voy aquí. La siguiente vez, ahora J le ha añadido 1, me aparece la siguiente vez, ve que no hemos llegado al final todavía, porque no hemos llegado al último carácter, estamos por el segundo, todavía es true, no porque el primer número es correcto, era número, no lo hemos tenido que cambiar, y la segunda vez, como no se cumple que sea número, aquí me devuelve un 0, luego no es distinto de 0, es 0. Luego entonces, ¿qué va a ejecutarse? Este otro caso, else. Entonces, como vale 1, pues ahora S con el índice 1 es la T, me la está mostrando. Y ahora ¿qué ha hecho? Poner a false.
Cuando viene aquí ya no me da pie a que me averigüe la Y, porque ya no tengo por qué recorrer Y. No tengo por qué llegar al siguiente término, porque ya no me interesa. En cuanto hay un carácter que es falso, el siguiente me da igual que sea número que no. Sale fuera. Y como sale fuera con false, este también es false. No falso es verdadero, pues entonces ejecuta el do while y me introduce a decir que pregunte el siguiente número. Yo ahora llego y digo, pues ahora meto el 4, 5, 6. Pues ahora ha hecho S sub 0, 4, S sub 1 vale 5, S sub 2 vale 6. Aquí sí me muestra los 3. ¿Por qué? Porque va ejecutando y siempre es verdadero. Y cuando ya J vale 3, porque ha valido 0, ha valido 1, ha valido 2, cuando vale 3, ve que S sub J3 ya tiene este carácter. Y como esto se comprueba, este de aquí ya no es verdadero, porque no es decir que sí, pues esto es falso. Uno de los dos que sea falso hace que se salga de este while y todos los dígitos que contenía esa cadena eran números. No hemos cambiado el estado de true que tenía la variable es número y por tanto ya no se cumple esta condición. Una de estas dos ya no se cumple, salimos de este bucle, llegamos a este de aquí y es número es true, luego no true es false, con lo cual se ejecuta ya esta instrucción y asigna a la variable entera num1 la conversión a través de stoi de la cadena string que ahora contiene exclusivamente caracteres numéricos.